Fue Jan, sentado cerca con una calma exasperante, quien rompió esa concentración asesina con una simple pregunta: ¿cuántos golpes pensaba Cruel permitirle asestar? Las palabras llevaban un desprecio silencioso, como si Jan ya hubiera decidido el resultado y solo estuviera eligiendo el ritmo. El temerario exigió una respuesta inmediata, sin dejar espacio para teatralidad ni demora. Sorprendido y desestabilizado, Cruel vaciló, luego murmuró uno como un hombre acorralado por su propia indecisión, su voz incierta, su orgullo intentando recuperar el control. Jan rechazó ese número sin siquiera parpadear. En el mismo aliento de tiempo, lanzó un sólido puñetazo al rostro de Cruel, el impacto sacudiéndole la cabeza y volviendo torpe e inútil la mano que sostenía la hoja, una lección instantánea impartida con certeza limpia y brutal. Mientras tanto, el tren transcontinental rugía a toda velocidad, su cuerpo de hierro atravesando la tierra hacia las propiedades septentrionales de la familia Beowulf. Cuanto más avanzaba, más frío parecía volverse el horizonte, como si el propio destino irradiara escarcha y presagio. Ignorando la disputa de los muchachos como si estuviera por debajo de su interés, Lady Lorena mantuvo los ojos fijos en la ventana. Observó los paisajes parpadear en franjas de color y sombra, campos, árboles, colinas lejanas, cada escena fugaz tirando de recuerdos que no deseaba enfrentar del todo. No esperaba regresar a casa tan pronto, no después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, en su mente, el castillo de su familia ya se alzaba ante ella, torres de piedra y salones fríos elevándose como un juicio silencioso, esperando recordarle exactamente quién se suponía que debía ser. Hace mucho tiempo, alguien le había exigido que pusiera fin de inmediato a cierta conversación, negándose a escuchar una palabra más. La amenaza fue aguda y personal. Si alguna vez se atrevía a pronunciar un nombre en particular de nuevo, sería expulsada del territorio, desterrada como si la sangre y el nacimiento no significaran nada. Fue esa tierra natal la que Lorena abandonó sin vacilar, eligiendo la distancia antes que la sumisión. Y desde su partida, no había podido saber nada sobre su hermano, ni cartas, ni rumores fiables, solo silencio, de modo que no podía simplemente regresar como si el tiempo hubiera pausado cortésmente en su ausencia. Jan estudió a su compañera de reojo, inquieto por lo silenciosa que se había vuelto ese día. La quietud no parecía paz, parecía pesada, como un duelo retenido tras dientes apretados, y era evidente que no sentía alegría alguna ante la idea de volver a pisar el suelo de su patria. Pronto, lo sabía Jan, Lorena escucharía noticias que la obligarían a ver las cosas de manera distinta, noticias lo bastante afiladas como para abrir viejas certezas. Lo sentía con convicción obstinada, como si el mundo estuviera alineando una revelación para ella, y cuando llegara, la sacudiría hasta lo más profundo. A su alrededor, los pasajeros comenzaron a murmurar sobre la inminente llegada del tren a Avelán, las voces elevándose en un zumbido bajo y excitado. Fragmentos de conversación flotaban por el vagón, especulación, curiosidad y el hábito humano de tratar la proximidad al poder como entretenimiento. De pronto, Jan captó una frase cercana, alguien preguntando, en un susurro tenso, si esa persona realmente haría algo así. La extraña seriedad de la pregunta hizo que Jan girara la cabeza, su atención agudizándose, como si una hoja oculta hubiera raspado contra piedra. Un pasajero se inclinó hacia el revisor y preguntó si el tren realmente no se detendría en Avelán, dado lo cerca que estaban. La expresión del revisor sugería que pensaba que el hombre simplemente estaba ansioso o impaciente, como si la pregunta tratara de comodidad y no de consecuencias. Según el revisor, el tren no podía hacer una excepción, pasar por Avelán era inevitable debido al desagrado del príncipe, o eso decía el rumor. Pero el pasajero insistió, recordándole que los estudios del príncipe habían terminado, y que el momento lo cambiaba todo en las cortes de los nobles. Jan escuchó con atención, reconociendo la inquietud bajo la conversación. El pasajero no entendía por qué el príncipe convocaría a alguien ahora, y esa confusión resonaba con el propio razonamiento privado de Jan. Una de las razones por las que el valiente cadete había aceptado las tierras del norte era que el verdadero propósito de este viaje iba más allá del deber escrito. A primera vista, el hombre en el centro de estos susurros podría haber parecido un viejo erudito problemático con mal carácter y poca paciencia. Pero en realidad era el maestro del emperador y del príncipe,
una figura a la que muchos llamaban el sabio principal, alguien cuya influencia llegaba más lejos que cualquier espada. Jan estaba aquí para reunirse con él. Y aunque se decía que Uigor era un plebeyo, ni mago dotado ni guerrero famoso, su mente era extraordinaria, su consejo respetado por su conocimiento y peso filosófico, la clase de sabiduría que podía remodelar un imperio con unas pocas frases tranquilas. Por logros tan raros, el emperador del reino había elevado a Uigor desde orígenes humildes y le había concedido el título de conde. Era un reconocimiento público de que el intelecto podía ser tan valioso como el linaje, aunque las sonrisas cortesanas a menudo ocultaban resentimiento hacia un hombre que ascendió sin sangre noble. En la vida anterior de Jan, este mismo erudito también había conocido el lujo, viviendo como correspondía a un hombre elevado por rango y favor. La comodidad era real, habitaciones finas, títulos respetados, la suave trampa del privilegio, pero nunca había apagado por completo el filo en la conciencia de Uigor. Un día, derramando lágrimas que parecían casi sangrientas por la pena y la furia, Uigor confrontó al gobernante sobre el sufrimiento del pueblo, los que el trono había abandonado. Habló de un monarca cegado por el poder, olvidando los principios ilustrados que alguna vez hicieron digno su gobierno, y sus palabras cayeron como acusaciones talladas en hierro. Por esa demostración de lealtad inquebrantable a la verdad, el emperador enloquecido respondió con crueldad en lugar de reflexión. Recompensó al desafortunado erudito no con reforma, sino con una sentencia de muerte, demostrando que en una corte corrupta, la honestidad podía tratarse como traición. Pero ese destino sombrío pertenecía al futuro, por ahora, Jan aún tenía tiempo, y el presente ofrecía sus propias señales. En el vagón, Uigor se disculpó cortésmente por cualquier inconveniente, mientras el revisor relataba cómo había expulsado a quienes molestaban al anciano, describiéndolo con el orgullo enérgico de alguien que impone orden. El personal del tren incluso preparó un compartimento separado para el científico, ofreciéndole privacidad y protección lejos del ruidoso vagón. La boca de Uigor se curvó en una sonrisa contenida al agradecer al revisor, aceptando el gesto como si fuera algo ordinario, aunque nada al respecto se sentía realmente seguro. El intercambio no escapó a la atención de Jan. Escuchó con cuidado, no solo las palabras, sino el tono, el momento y la tensión sutil bajo su cortesía, porque en su experiencia, el peligro a menudo llevaba la máscara de los buenos modales. Un momento después, el revisor y Uigor pasaron cerca de los jóvenes caballeros que viajaban hacia su primera misión. Sin detenerse, continuaron hacia el compartimento preparado, su movimiento calmado y medido, como piezas reposicionadas en un tablero. Mientras caminaban, el revisor deslizó la mano derecha detrás de su espalda y presionó el pulgar contra el índice en un movimiento deliberado. Era demasiado preciso para ser un simple gesto nervioso, una señal intencionada hecha sutil por la postura y la distracción de la multitud. Luego dobló el meñique mientras mantenía los otros dedos preparados, y desplazó el pulgar hacia un lado, recogiendo el índice y el meñique en una secuencia ensayada. Los gestos fluían como un código practicado, silenciosos, rápidos y diseñados para pasar desapercibidos por ojos ordinarios. Jan lo comprendió de inmediato, era lenguaje de señas, un mensaje encubierto enviado a alguien más a la vista. La realización le tensó el pecho, porque confirmaba lo que sus instintos habían estado advirtiendo, este tren no solo viajaba, estaba siendo gestionado, vigilado y posiblemente cazado. El largo y veloz tren continuó su curso implacable, y pronto el luminoso campo desapareció al acercarse a un túnel oscuro. La boca del túnel se abría adelante como una herida abierta en la tierra, tragando la luz y convirtiendo los reflejos del vagón en sombras inquietas y cambiantes. Y en ese tramo peligroso, donde la oscuridad ocultaría rostros y el ruido ahogaría gritos, Uigor podría ser asesinado con facilidad. Esos individuos maliciosos, vestidos como personal respetable y pasajeros corteses, tendrían el escenario perfecto para atacar sin testigos dignos de confianza. Una sonrisa satisfecha cruzó el rostro de Jan, breve pero inconfundible, porque había estado esperando exactamente ese momento. No era alegría por la violencia, era la fría satisfacción de la certeza, la sensación de ver al enemigo dar un paso dentro de la luz de su propia predicción. Jan era leal al imperio, no al emperador, una distinción importante grabada en sus huesos.
Era el tipo de hombre dispuesto a sacrificar su propia vida por el país y su pueblo, incluso si eso significaba oponerse a figuras poderosas que confundían el trono con la nación misma. La sabiduría de Uigor era incómoda, demasiado intrusiva para quienes prosperaban en el caos y el secreto. Por eso los soldados del ejército revolucionario buscaban secuestrarlo, porque un hombre capaz de enseñar a los gobernantes a pensar era más peligroso para ellos que cualquier espada en el campo de batalla. Para coordinar tales actos sin ser escuchados, los soldados habían desarrollado un lenguaje de señas especial usado solo entre ellos. Les permitía transmitir órdenes a plena vista, tejiendo conspiración a través de gestos ordinarios mientras los observadores desprevenidos no veían más que movimientos ociosos. Entonces la voz del revisor resonó, anunciando que el tren tendría que detenerse dentro del túnel por razones técnicas. Instó a los pasajeros a permanecer sentados y mantener la calma, las palabras ensayadas y tranquilizadoras, pero para Jan sonaron como la línea inicial de una emboscada. Una pelea estaba a punto de estallar en el túnel, y el caballero de quinto rango, Jan, lo había estado esperando desde el principio. Ahora necesitaba actuar con rapidez, rescatar al sabio, impedir el secuestro y, si era posible, establecer contacto con Uigor antes de que los conspiradores cerraran su red. Jan advirtió a sus compañeros que tuvieran cuidado, porque estaba a punto de hablarles mediante una conexión mental. El cambio en su postura y enfoque dejaba claro que no estaba adivinando, estaba iniciando un método de coordinación reservado para el verdadero peligro, donde hablar en voz alta podría costarles la vida. Tras instarlos a escuchar con calma y no reaccionar visiblemente, Jan explicó que los enemigos ya habían tomado control de su tren. Una vez que entraran en el túnel, esos infiltrados intentarían secuestrar a una persona específica, y cada segundo de sorpresa que permitieran se convertiría en ventaja para el enemigo. Los oponentes que enfrentaban los cadetes de la unidad de combate de élite estaban disfrazados de revisores y personal del tren, ocultos bajo uniformes y rutina. Era el camuflaje perfecto, autoridad sin sospecha, acceso sin preguntas y la libertad de moverse por los vagones como si les pertenecieran. Jan no descartaba algo peor. Algunos de los villanos también podrían estar sentados entre los pasajeros, camuflados por ropa ordinaria y expresiones inofensivas. El pensamiento hizo que el vagón se sintiera de pronto abarrotado y hostil, como si la mirada de cualquier desconocido pudiera ser un cuchillo esperando girar. Con una sonrisa maliciosa, Cruel recordó a todos que aún no habían recibido una asignación formal de misión, así que no tenía intención de obedecer las órdenes de Jan. Su desafío no era valentía, era sabotaje mezquino, el deseo infantil de socavar el liderazgo incluso cuando el peligro ya estaba encima. Al segundo siguiente, Jan abofeteó al aristócrata con suficiente fuerza para hacerle girar la cabeza, el sonido agudo en el aire tenso. Luego, con fría autoridad, el líder del equipo preguntó si alguien más tenía preguntas, dejando claro que la disciplina se impondría antes de que el enemigo pudiera aprovechar su caos. Lorena Beowulf, ya tensa, luchaba por entender lo que estaba sucediendo tan repentinamente. Sus ojos se abrieron con agitación y sospecha mientras exigía saber cómo Jan podía estar tan seguro, cómo podía hablar como si hubiera leído el plan del enemigo en una página oculta. Jan respondió sin teatralidad, explicando que había recibido una orden secreta del instructor comandante Damián. Esa directiva oculta era la razón por la que había elegido los territorios del norte, y también por la que ahora estaba preparado, porque este viaje nunca fue un simple traslado, sino una operación encubierta desde el momento en que el tren comenzó a moverse. Lorena Beowulf quería más que consuelo, necesitaba claridad. Con el pulso aún resonando por el terror anterior, insistió en saber qué conocía realmente su compañero de armas, la forma de la amenaza, la identidad de la fuerza que los acechaba ese día y el nombre detrás de las sombras. El guerrero aún no podía recitar un número exacto, pero la incertidumbre en cifras no significaba confusión en propósito. Su mirada se mantuvo firme, la voz sólida, como tallada por la experiencia, quizá no sabía cuántos enemigos aguardaban, pero sabía con precisión quiénes eran. Jan pronunció el nombre que convirtió la inquietud de Lorena en una certeza fría y afilada, el ejército revolucionario. Eran sus agentes, organizados, deliberados y despiadados, quienes habían orquestado los secuestros de Vip,
los mismos crímenes que habían sacudido a Lorena y hecho que los pulidos pasillos del tren se sintieran como una trampa. Fuera de las ventanas, el mundo se difuminaba en vetas gris acero mientras el tren mantenía su ruta final con obstinada normalidad. Avanzaba como si nada estuviera mal, como si ningún villano caminara por sus pasillos, como si el propio destino se negara a reconocer el peligro que viajaba en su interior. Dentro del vagón, los conductores hablaban en tonos bajos y calculadores. Uno propuso dormir a los pasajeros con la misma facilidad con que se apagan velas, mientras el otro discutía desplegar un gas omnífero, una solución eficiente y cobarde, antes de trasladar los cuerpos inconscientes al vagón de carga como si fueran mercancía incómoda. Un villano se erguía entre ellos con una espada empuñada como promesa de crueldad, la hoja captando la luz del vagón. Advirtió a los demás que los pasajeros comunes quizá no fueran tan indefensos como parecían, podría haber miembros de una unidad especial ocultos entre la multitud, ojos entrenados y manos más rápidas esperando un solo error. Uno de los conductores miró a sus camaradas, lo bastante sobresaltado como para que su compostura ensayada se resquebrajara. No comprendía por qué eran necesarias las armas y el plan dependía del gas y el silencio. ¿Por qué afilar acero cuando afirmaban que el trabajo podía hacerse sin pelea? Entonces el aire pareció desgarrarse. Lorena Beowulf cayó en medio de ellos como si el propio techo los hubiera traicionado, espada en mano, postura inflexible, su presencia repentina y absoluta. Los villanos se quedaron inmóviles, desconcertados, porque no reconocían a la mujer que había llegado como un presagio. Su primer golpe cayó con aterradora precisión. En un solo arco poderoso, Lorena partió la espada del villano limpiamente en dos, las mitades rotas separándose como si el arma hubiese sido de vidrio frágil en vez de acero endurecido. Los dos primeros atacantes solo pudieron mirar, paralizados por el asombro. Vieron a su camarada retroceder y comprendieron, demasiado tarde, que la mujer desconocida no era una pasajera asustada, sino una duelista cuya calma llevaba el peso de una certeza letal. El dueño de la hoja destrozada chilló, la voz retorcida por el pánico y el dolor. Se aferró a su herida y lanzó acusaciones, afirmando que Lorena lo había cortado con un fragmento de hielo, como si la propia lesión fuera irreal, demasiado fría, demasiado limpia, demasiado cruel para ser común. En el momento en que notaron el extraño brillo escarchado a lo largo de su arma, los criminales unieron el rumor con la realidad. Una espada de hielo no era un truco cualquiera. Era una firma, una tarjeta de presentación que reducía las posibilidades a un solo linaje. La comprensión amaneció en sus rostros con rapidez desagradable. Habían chocado con una Beowulf, no una mera noble de título, sino representante de una casa cuyo nombre llevaba autoridad, temor y una historia escrita en batalla. Y aún así el tren transcontinental seguía rugiendo hacia adelante, inquebrantable en su ritmo, rumbo a los territorios del norte. Su cadencia constante se burlaba de la violencia en su interior, como si los rieles exigieran impulso sin importar qué sangre o secretos se derramaran entre los compartimentos. Lia y John compararon impresiones rápidas en medio del caos, alineando sus sospechas sobre los villanos con lo que habían percibido antes. Habían supuesto que una unidad especial podría estar a bordo, pero la visión de la propia Lady Lorena Beowulf, acero desenvainado, mirada imperturbable, fue una revelación que no se habían atrevido a esperar. Los villanos respondieron con cruel confianza, sonriendo como hienas que olfatean ganancias. Se burlaron de ella llamándola niña capturada, imaginando ascensos, elogios y dinero de rescate acumulándose en cuanto entregaran a una Beowulf a sus superiores. Lorena recibió sus burlas con una mirada tan fría como el filo que empuñaba. Los nombró sin rodeos, despojando su fanfarronería con una sola acusación: eran escoria del ejército revolucionario, ocultándose tras consignas mientras cometían crímenes que apestaban a cobardía. No vaciló ante sus armas ni ante su número. En cambio, la voz de Lorena se afiló en una amenaza destinada a cortar más hondo que el acero, prometió consecuencias que irían más allá de ellos, advirtiendo que sus propias familias pagarían caro por las atrocidades de los bandidos. Mucho antes de esa noche, Lorena Beowulf se vio obligada a abandonar el hogar familiar cuando apenas era más que una niña. La partida no fue suave, fue un desgarro, una infancia terminada demasiado pronto por la pérdida, el deber y la cruel aritmética de la supervivencia.
En los años que siguieron, se unió a una unidad especial con un único propósito ardiendo bajo cada lección y cada cicatriz, cazar a los villanos responsables de la desaparición de su hermano. Cada misión, cada pista, cada susurro del ejército revolucionario se convirtió en otro hilo en la cuerda que estaba tensando alrededor de ellos. Ahora, con la venganza madurando en determinación, Lady Lorena habló como si el destino por fin le hubiera entregado lo que se le debía. Agradeció a los representantes del ejército revolucionario el error de caer en sus manos, sus palabras llevando la promesa silenciosa de que la misericordia no estaría entre sus talentos esa noche. Los soldados se burlaron de su emoción, encontrando su intensidad divertida en lugar de aterradora. Su risa resonó mientras alzaban sus espadas rojas, el color como heridas frescas, preparándose con la arrogancia de hombres que creían que la brutalidad por sí sola garantizaba la victoria. Se mofaron diciendo que Lorena Beowulf ya debía conocer la verdad de los pecados de su familia, insinuando que el honor noble era una mentira pulida para los ricos. A sus ojos, la reputación de su casa era solo una máscara, una que estaban ansiosos por arrancar. Exigieron respuestas con amargo resentimiento. ¿Quién creía ella que era responsable de que su familia viviera en lujo, mientras las familias de los soldados sobrevivían con comida podrida y promesas vacías? Su furia se derramó como veneno, menos un argumento que una confesión de envidia y rabia. Lorena apretó el agarre de su espada, anclándose en la tradición en lugar de la provocación. Les recordó que la familia Beowulf había sido durante mucho tiempo un escudo para el imperio y las tierras del norte, guardianes, no parásitos, y juró que no permitiría que los traidores reclamaran la victoria bajo su vigilancia. Para ella, la razón era simple y absoluta: el ejército revolucionario amenazaba al propio imperio y a los territorios del norte que dependían de su fuerza. A los ojos de Lorena, no eran rebeldes con ideales, sino engendros del mal, una infección que debía ser quemada antes de que lo consumiera todo. Entonces algo horroroso golpeó sin previo aviso. Las ventanas del vagón explotaron hacia adentro con fuerza increíble, el vidrio chillando al hacerse añicos, fragmentos esparciéndose como lluvia helada sobre los asientos y el suelo, convirtiendo el compartimento en una tormenta de astillas brillantes como cuchillas. Un miembro de la banda retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, intentando comprender el caos repentino. Había perdido contacto con sus camaradas en el vagón vecino, y el silencio se sentía mal, demasiado pesado, demasiado definitivo, como una puerta cerrada de golpe sobre gritos que no podía oír. El representante del ejército revolucionario frente a él se detuvo a mitad de paso, como si una mano invisible le hubiera atrapado la columna. Su cabeza se inclinó y su respiración se cortó cuando por fin vio la figura de pie justo delante, bloqueando el camino como una amenaza viviente. Un hombre alto con abrigo largo sonrió, lento, vicioso y hambriento de desahogo. Sus ojos buscaban a alguien a quien castigar, alguien que absorbiera su ira, y los dos villanos ante él eran objetivos perfectos, convenientes, merecedores y lo bastante cerca para quebrarlos. El tren continuaba a enorme velocidad, devorando kilómetros como si huyera de sus propias pesadillas. En uno de los vagones, una mano humana cercenada yacía en el suelo como un punto final macabro, y manchas de sangre oscura se extendían cerca, prueba de que la violencia ya había pasado por allí y no estaba satisfecha. El hombre responsable habló con orgullo escalofriante, nombrando el arma que llevaba como si recitara un título sagrado. La llamó una magnífica espada del tesoro imperial, una reliquia de autoridad y matanza, y la empuñó con la arrogancia de quien creía que la hoja existía solo para él. Cruel Dwight, caballero de alto rango y verdugo por temperamento, exhaló como si sintiera alivio. Las secuelas de su obra no lo enfermaban, lo reconfortaban. Comprendió, con una honestidad inquietante, cuánto había echado de menos la visión de la sangre, la prueba cruda de que aún tenía poder sobre la vida. Miró por el pasillo con un brillo malicioso, ya imaginando el próximo cuerpo en caer. En su mente, se dirigió a John como una promesa y una amenaza combinadas: prepárate, porque Dwight pretendía matarlo a continuación, y la idea lo deleitaba. En el primer vagón del tren transcontinental, la hechicera revivida Moon sintió una ondulación de magia recorrer sus sentidos. Le habló a Jan con superioridad casual, llamándolo pequeño como si su urgencia fuera una molestia que toleraba solo porque la divertía.
Flotando en el aire como si la gravedad estuviera por debajo de su dignidad, Moon exigió que el guerrero de alto rango dejara de invocarla por asuntos triviales. Su tono llevaba irritación afilada por la arrogancia, como una reina reprendiendo a un mensajero por respirar demasiado fuerte. Jan respondió sin vacilar, su lógica firme incluso frente a su desdén. Le recordó a la maga, razonable, casi fríamente, que las deudas no desaparecían solo porque a ella no le gustara que se las recordaran, y que aún debía saldar lo que debía desde antes. Aterrizaron en el techo del vagón, el viento desgarrando su ropa y la noche rugiendo a su alrededor. Desde esa posición precaria, Jan llamó a Moon de vuelta hacia el interior del tren, insistiendo en que tenían una prioridad más allá del orgullo. Necesitaban salvar al viejo sabio antes de que el ejército revolucionario lo quebrara. Antes de esto, Lady Lorena Beowulf se había dirigido hacia los vagones delanteros para confrontar directamente al ejército revolucionario, eligiendo el camino de la batalla abierta. Detrás de ella, Cruel se ocupaba de los vagones traseros con eficiencia despiadada, abriendo una senda de miedo para impedir que el enemigo se acercara. Momón planeaba avanzar hacia el frente por el techo, usando altura y velocidad para eludir los pasillos inferiores. La audacia de la maniobra obtuvo la aprobación de Moon, lo llamó embaucador, su elogio teñido de diversión, como si respetara más la astucia que el valor. Lorena era más talentosa de lo que Momón había esperado, y Jan se alegraba en silencio de que Moon no hubiera matado a la chica la última vez que se cruzaron. Una Beowulf no era una aliada ni enemiga simple, Lorena era como una bomba de tiempo, brillante y peligrosa, capaz de detonar todo el equilibrio de sus planes. Aún incierto sobre si salvar al viejo sabio valía el riesgo, Momón cuestionó a Jan directamente. Jan lo confirmó sin dudar, explicando que Huye no era un rescate sentimental, era una pieza necesaria, un componente deliberado en el diseño mayor de Jan. Jan advirtió que el ejército revolucionario no sería un único enfrentamiento, se convertiría en una guerra recurrente. En ese futuro, nadie sería más útil que el sabio, conocimiento, estrategia y ventaja en forma humana, y si Huye se mantenía al lado de Jan, sus batallas serían más fáciles y mucho más sobrevivibles. Llamando a Moon, que parecía rodeada de personas calculadoras donde quiera que mirara, el caballero se lanzó hacia adelante a través del aire veloz. El techo del tren vibraba bajo él, y avanzó con urgencia, como si cada latido perdido pudiera costarles a la única persona que no podían reemplazar. En uno de los vagones del tren transcontinental, algo feo e íntimo se desarrollaba tras puertas cerradas. Una voz reía, demasiado fuerte, demasiado complacida, como si la crueldad fuera un chiste privado, y el sonido llevaba la inconfundible confianza de alguien que creía tener todo el poder. La mujer de busto generoso seguía riendo sin pausa, su risa implacable e inquietante. Permanecía absolutamente segura de sí misma, saboreando cada momento como si la situación solo pudiera terminar a su favor, como si la resistencia ya estuviera rota. Frente a ella, en el compartimento estrecho, yacía Huye, el sabio que había sido mentor del emperador y del príncipe heredero, atado y obligado al suelo como una reliquia conquistada. La villana intensificó la intimidación, amenazándolo como si aquella fuera su pregunta final, decidida a aplastar su voluntad mediante el miedo y la humillación. La comandante del séptimo núcleo del ejército revolucionario, la tercera discípula de la espada de luz de Rakeshau, presionó el interrogatorio con crueldad profesional. Exigió pruebas, forzando a Huye a confirmar si realmente había sido el maestro del gobernante, como si la identidad misma pudiera ser arrancada a golpes. Él razonó que un hombre reputado por ser tan inteligente debía conocer lenguas antiguas y dialectos olvidados. Atado y fatigado, Huye respondió con mesurada contención, admitiendo que sí, poseía cierto conocimiento, aunque lo ofreció como una piedra lanzada para retrasar una hoja. La curiosidad de Ela se volvió extrañamente específica, casi burlona. Preguntó por el llamado lenguaje de los perros, insistiendo en que incluso los animales tenían sus códigos y que los perros se comunicaban entre sí de formas que los ignorantes nunca notaban, una obsesión que hacía que la amenaza se sintiera a la vez ridícula y profundamente, impredeciblemente peligrosa.
Con un rápido giro de muñeca y una expresión de indignación teatral, ordenó al asesor imperial Huye que comenzara a ladrar de inmediato, su voz impregnada de desprecio cuando él no obedeció al instante. Ante su mirada implacable y la tensión volátil en el aire, el anciano erudito se tragó su dignidad y, por el bien de su supervivencia, acató sin protestar la humillante orden de la villana. En el momento en que el venerable sabio dejó escapar un ladrido sincero, la comandante del séptimo cuerpo del ejército revolucionario estalló en una risa desenfrenada. Entre el eco de las burlas, el anciano se apresuró a aclarar, con las mejillas sonrojadas pero la mirada firme, que en su peculiar manera de hablar, aquel sonido representaba el mayor de los elogios, su forma de declararla excepcionalmente hermosa. De pie sobre el techo oscilante del tren transcontinental, Jan entrecerró los ojos y concluyó que dos presencias permanecían dentro del vagón inferior, sus energías palpitando con claridad contra sus sentidos. Momón, siempre perceptiva, le recordó en voz baja que considerara todas las posibilidades. Mientras tanto, el asesor imperial Huye, como si estuviera decidido a profundizar la absurdidad del momento, reveló otro talento excéntrico, sacar la lengua en una exhibición felina que desafiaba toda lógica. Cuando el anciano erudito acompañó su ladrido con un inconfundible maullido, las cejas de la hechicera se fruncieron con escepticismo abierto, dudando claramente de que tal hombre pudiera ayudarlos realmente en una lucha a vida o muerte. Sin embargo, Jan, que desde hacía tiempo conocía el peculiar genio de Huye, simplemente exhaló suavemente, sabía que esta extraña dualidad era simplemente la forma de ser del asesor. Lo que más inquietaba al caballero no era la exhibición absurda en sí, sino el abandono impecable del orgullo del anciano cada vez que los intereses del imperio lo exigían. Huye desechaba la vanidad como si fuera una prenda trivial, revelándose como un consumado utilitarista, uno que valoraba los resultados por encima de la reputación y la supervivencia por encima del honor. Eli echó la cabeza hacia atrás en una risa encantada, proclamando a Huye el mejor en un tono que difuminaba burla y aprobación. Luego relató, casi con despreocupación, la masacre de los científicos del imperio, castigados, según afirmaba, por su arrogancia desmedida. Extrañamente, el sabio parecía aliviado por su diversión, como si su favor pasajero fuera un frágil escudo contra un peligro inminente. Sus dedos se movieron hacia la empuñadura de su espada, la tercera discípula de Laeractes viéndose atrapada por el mismo impulso de sus propias acciones. Decidida a atacar, descubrió que el destino ya había estrechado su agarre a su alrededor, sin dejarle un camino fácil de retirada. Cuando habló de las agradables horas pasadas con su abuelo, su confesión llevaba una calidez inquietante que despertó emociones contradictorias en Huye. Un escalofrío recorrió su espalda, bajo su tono inocente, percibió una profundidad de oscuridad que hizo latir su corazón con un temor silencioso. El brazo derecho de la comandante del séptimo cuerpo estaba firmemente envuelto en capas de vendas blancas inmaculadas, la tela estirada con tensión como si apenas contuviera algo volátil debajo. En el siguiente latido, los músculos bajo aquellas envolturas se hincharon grotescamente, expandiéndose hasta que las vendas se rasgaron con un violento desgarrón. Las venas se abultaron como serpientes enroscadas mientras los labios de Eli se curvaban en una sonrisa depredadora. Declaró que era hora de capturar a las alimañas que se escondían a su alrededor, desestimando a sus enemigos como simples ratas que husmeaban en la suciedad. Saltando de su asiento con fuerza explosiva, la villana desató un tajo devastador, su hoja cortando el aire con una precisión aterradora. La ferocidad de su ataque no dejaba duda, cada oponente presente acababa de ser marcado como presa. Un aumento tan monumental de energía no escapó a la mirada vigilante de Jan. Desde su posición, sintió la vibración recorrer la estructura de acero del tren, su concentración agudizándose mientras medía la verdadera fuerza de Eli. Un resplandor cegador estalló sobre el techo del tren transcontinental, inundando el campo de batalla con un brillo casi antinatural. El metal relucía, las sombras se desvanecían y el mundo parecía momentáneamente suspendido dentro de una esfera de luz abrasadora. La comandante del séptimo cuerpo continuó riendo, aunque ahora se quejaba teatralmente del frío mordaz fuera de la comodidad del vagón calefaccionado. Su aliento formaba nubes pálidas en el aire gélido como para enfatizar su irritación.
Con una alegría irreprimible, la villana lanzó su mirada confiada hacia adelante y se refirió burlonamente al tren como antiguo y decrépito, infestado, según sus palabras, de ratas que se atrevían a desafiar su autoridad. Detrás de ella, resonaron débiles chillidos, extrañamente similares a los gritos nerviosos de roedores. La expresión de Ellie cambió al instante, la sospecha brilló en sus ojos mientras se giraba bruscamente, buscando el origen. Contra el vasto lienzo del cielo azul, una larga espada de filo afilado brilló con un resplandor letal, su brillo frío suficiente para inquietar incluso a guerreros experimentados. Dentro del vagón, la comandante del séptimo cuerpo adoptó una postura de combate firme frente a Sorcao, el caballero de quinto rango del destacamento especial, con la tensión enroscándose con fuerza entre ellos. Por el rabillo del ojo, el valiente joven caballero miró hacia el asesor imperial Huye y preguntó con urgencia por su estado. Después de todo, había arriesgado entrar en esta peligrosa confrontación precisamente para rescatar a su viejo mentor. El mentor tanto del emperador León Caballan como del príncipe heredero León ofreció un elogio sereno a la maniobra calculada de Jan. Al desviar la atención del enemigo y deslizarse dentro del vagón en el momento crucial, Jan había ejecutado un movimiento digno de reconocimiento. Ellie apretó con fuerza la empuñadura de su espada, sus nudillos blanqueando mientras se burlaba y llamaba a Jan un simple bebé. Lejos de ser pacífica, su curiosidad estaba teñida de crueldad, se preguntó en voz alta qué idioma hablaba el muchacho y, si entendía la lengua de los cerdos. Juró hacerlo chillar lastimosamente como un lechón rumbo al matadero. Imperturbable, el ingenioso Jan replicó que ella misma parecía dominar el idioma porcino, considerando los chillidos semejantes a los de un jabalí que estaba produciendo en ese momento. Sus palabras cortaron con precisión, provocando que la villana escupiera insultos venenosos en respuesta. En ese fugaz intercambio, la hechicera discernió el rango de Ellie, no inferior al formidable quinto nivel. Sin embargo, Jan percibió algo más inquietante, su espada irradiaba una energía peculiar y concentrada que la distinguía de las armas ordinarias. Aquella hoja era conocida como la espada de la blancura, un arma que encarnaba la pura radiancia del linaje de Lare Ractas. Su fama se había difundido a través de las hazañas de los discípulos de su maestro, y todo indicaba que la propia Ellie podría ser una de sus protegidas elegidas. Aferrando la afilada hoja que una vez había atravesado bestias monstruosas a lo largo de la cresta montañosa, los ojos de Jan destellaron con determinación. Propuso poner fin al enfrentamiento con rapidez, decidido a no permitir que la batalla se descontrolara aún más. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una voz gélida desde atrás lo detuvo en seco. Una hoja se acercó amenazante, acompañada de una orden severa que le exigía a Jan no dar ni un solo paso. Amenazando al asesor imperial Huye con acero frío, la cuarta discípula de Ractesperra exigió que Jan bajara su arma de inmediato. Si se negaba, advirtió con certeza helada, la cabeza del viejo sabio caería. Tomado por sorpresa por este repentino giro, el caballero preguntó con urgencia a Momón si solo habían estado presentes dos enemigos. La hechicera, sin embargo, permaneció ominosamente en silencio. Ella había indicado claramente a dos individuos antes, pero Jan razonó que Momón debió haber confundido al sabio con una presencia enemiga. Huye no emitía energía hostil alguna, lo que hacía comprensible la confusión. Tras este breve pero tenso intercambio, Jan hundió a regañadientes su espada hacia abajo en el suelo de madera del vagón, la hoja clavándose profundamente en la madera como señal de cumplimiento. Sonriendo con satisfacción cruel, Ellie se burló de él por estar asustado. Jan levantó lentamente las manos en señal de rendición, recordándole con sequedad su deseo anterior de escuchar los chillidos de un cerdo. Mientras avanzaba hacia Jan, la comandante del séptimo cuerpo parecía casi ordinaria, su mejora muscular ausente, su figura engañosamente poco notable. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su brazo volvió a expandirse grotescamente, los músculos hinchándose a proporciones antinaturales, transformando su extremidad en un arma de poder bruto y brutal. Ya era demasiado tarde para Jan. Abandonando su fijación anterior con los chillidos porcinos, Ellie ahora ansiaba el nauseabundo crujido de su cráneo. Con intención salvaje, se lanzó hacia adelante.
El valiente joven cadete se encontró acorralado, su posición desesperada mientras los aliados de la villana se cerraban desde el lado opuesto, cercándolo con una coordinación implacable. Por un instante fugaz, pareció que su destino estaba sellado. Sin embargo, en el momento crítico, su leal compañera de combate intervino, su formidable arma abriéndose paso incluso a través de la desesperación. Lorena Beowulf, una aristócrata del distinguido clan Beowulf y miembro del escuadrón de élite, dio un paso al frente con su renombrada espada en mano. Una sonrisa confiada curvó sus labios mientras acudía al rescate del cadete Jan. Las ventanas del vagón se hicieron añicos simultáneamente, como si hubieran sido golpeadas por la fuerza de una explosión contenida, fragmentos de vidrio dispersándose como brillantes astillas de hielo. Con la entrada de Lady Lorena en la refriega, el propio aire dentro del vagón comenzó a congelarse, la escarcha extendiéndose rápidamente por paredes y suelos en delicados patrones cristalinos. Tal como en el enfrentamiento anterior que involucró a Cruel Dwarf y al instructor asistente, aquí también se manifestaron formaciones dentadas de roca helada, elevándose bruscamente desde el suelo como lanzas congeladas. Plantándose con firmeza contra el ejército revolucionario, Lorena alzó su espada y convocó el aliento mismo del invierno. Una tempestad gélida se desató hacia afuera, decidida a erradicar a sus enemigos sin misericordia. De repente, la joven tosió, su respiración entrecortándose mientras la drástica caída de la temperatura mordía con dureza sus pulmones. Gracias al esfuerzo implacable de Lady Lorena, una intensa escarcha invadió el vagón. Sin embargo, su cuerpo no se había adaptado por completo a tal tensión, un fino hilo de sangre le brotó de la nariz, marcado contra el frío. Como consecuencia, Lorena no podría convocar su devastadora tormenta de nieve nuevamente por algún tiempo, el costo para su cuerpo demasiado severo para ignorarlo. Desde detrás de la aristócrata, un hombre desconocido la criticó por el alboroto que había causado. Lorena se giró bruscamente, entrecerrando los ojos mientras buscaba identificar al insolente. Una figura musculosa avanzó por el vagón con pasos pesados y sin disculpas, desestimando la refinada discreción de los Beowulf como ruido. Murmuró que las cosas eran muy diferentes de lo que Jan había descrito. Ninguno de ellos reconocía este tipo de oponente, uno capaz de neutralizar la escarcha con una siniestra energía oscura. Había emergido del mismo vagón donde anteriormente había estado Cruel Dwarf. Lorena estudió intensamente al hombre misterioso mientras él cuestionaba si realmente provenía del estimado clan Beowulf, su curiosidad teñida de desafío. Indignada de que poseyera tal conocimiento, la joven giró bruscamente y atacó al villano sin vacilar, su hoja brillando con furia justiciera. Estos intensos y rápidamente desarrollados acontecimientos entre Lorena y los miembros hostiles del ejército revolucionario estaban teniendo lugar hacia la sección trasera del tren. En otro lugar, una figura había caído de rodillas, derrotada tras las secuelas de una confrontación brutal. Cruel Dwarf hervía de ira hacia Jan, cuestionándose en silencio cómo había fracasado en superar a un adversario tan monstruoso. El oponente de Cruel Dwarf se encontraba en un plano completamente distinto al de cualquiera con quien hubiera cruzado espadas antes, una presencia abrumadora que hacía que las batallas pasadas parecieran simples juegos infantiles. Incluso el aire alrededor de aquel desconocido parecía más pesado, como si la fuerza misma se hubiera condensado en músculo y silencio, dejando a Cruel con la sombría certeza de que había encontrado algo muy por encima de su medida habitual. Mientras el hombre murmuraba con amargura sobre sus fracasos en combate, las palabras y los resultados de Cheryl girando en su frustración como una espina, Lorena Beowulf no bajó la guardia ni por un latido. Sus claros ojos azules permanecieron fijos en él, fríos, firmes e inmutables, estudiando cada movimiento de sus hombros, cada cambio de peso, como si pudiera leer el peligro en el más leve suspiro. El desconocido tomó con calma la estrecha hoja de la fina espada de Lady Lorena con su mano desnuda, sus dedos cerrándose sobre el acero como si no fuera más que una cinta. La facilidad absoluta de aquel gesto envió una punzada de alarma a través de ella. En ese instante, lo juzgó más fuerte incluso que el instructor comandante, una amenaza tan refinada y absoluta que se burlaba de la propia idea de una defensa normal. Lorena lanzó su arma hacia adelante una vez más, la punta dirigida directamente al pecho del hombre musculoso, la incredulidad cruzando su rostro cuando él detuvo la espada solo con su carne.
Sin embargo, en lugar de jactarse, ofreció una disculpa silenciosa, con voz baja y extrañamente cortés, como si fuera el igual de la parte ofendida en vez de una fuerza inquebrantable interpuesta en su camino. Bajando la mirada, el misterioso hombre habló con un tono impregnado de una sombría compasión, como si la escena ante él no fuera una batalla por ganar sino una tragedia ya decidida. Sus palabras llevaban el peso de la inevitabilidad, del tipo que sugería que había presenciado demasiados finales como para impresionarse por otra resistencia desesperada. Entonces levantó la cabeza, y su ojo izquierdo se encendió con el mismo resplandor inquietante que una vez se vio en el rostro esquelético de un antiguo lich demoníaco. La luz era fría, antinatural e inequívocamente errónea, como si algo antiguo e implacable hubiera abierto brevemente su mirada a través de él, convirtiendo el vagón en un escenario para un horror que se negaba a permanecer enterrado. Incluso mientras estos aterradores acontecimientos se desarrollaban, el tren transcontinental seguía rugiendo hacia adelante, sus ruedas chillando suavemente contra los rieles helados. Fuera de las ventanas, el mundo había desaparecido tras gruesas capas de hielo y cristales empañados, el paisaje se reducía a un pálido borrón y sombras, como si el norte mismo hubiera devorado toda visión y dejado solo movimiento y temor. Su voz se volvió más fría al hablar de una novia invisible, insinuando que el destino solo se había torcido por este encuentro. Si él y ella nunca se hubieran cruzado aquí, dijo, ella no habría tenido que morir, una acusación y un lamento entrelazados, sugiriendo que cargaba con una brutal certeza sobre las consecuencias que otros aún no podían comprender. Mientras ambos bandos del conflicto se reagruparon y reevaluaron sus posiciones, el compartimento de equipaje permanecía inquietantemente inmóvil. Filas de maletas de pasajeros descansaban intactas en el espacio tenue y estrecho, el silencio tan absoluto que resultaba antinatural, como el ojo tranquilo de una tormenta donde incluso respirar parecía demasiado ruidoso. Cheryl no era indefensa, sabía luchar y poseía la disciplina de un caballero entrenado, pero aún así se le había ordenado esconderse allí. Aunque solo era de octavo rango, había aprobado su examen y ganado el título de caballero imperial, un logro que debería haberla llenado de orgullo. En cambio, agudizaba su vergüenza por verse obligada al silencio mientras otros sangraban afuera. En el silencio sofocante, los pensamientos de Cheryl derivaron hacia Lady Lorena, y se aferró a la frágil esperanza de que su amiga siguiera en pie en algún lugar más allá de la puerta del compartimento. La imagen de la sonrisa confiada de Lorena surgió en su mente como un salvavidas, y Cheryl susurró en su interior que debía estar bien, tenía que estarlo. Por razones que Cheryl no podía explicar, una visión repentina y vívida atravesó sus sentidos, sangre salpicando metal y madera, y una espada golpeando el suelo con un sonido sordo y definitivo. La escena imaginada fue tan nítida que le robó el aliento, como si su miedo se hubiera convertido brevemente en profecía. Imaginó a Lorena Beowulf tendida sin moverse tras luchar contra enemigos abrumadores, su noble capa oscurecida por la vida derramada, y la culpa arañó el pecho de Cheryl. Ella debía haberla protegido, debía haber estado allí. Sin embargo, el tren transcontinental no se preocupaba por juramentos ni tristezas, seguía corriendo hacia las tierras del norte, hacia Abelan, el destino final, arrastrándolos a todos hacia adelante sin importar quién sobreviviera al viaje. Pies descalzos y pesados, grandes y curtidos, pisaron el suelo helado del vagón con un peso lento y deliberado. Cada paso producía un leve crujido húmedo contra la escarcha, el sonido resonando en el espacio cerrado como una advertencia de que algo poderoso había entrado sin temor a represalias. Era el mismo hombre musculoso que había enfrentado antes a Lady Lorena Beowulf, su presencia inconfundible incluso antes de que su sombra cruzara por completo la entrada. El aire parecía tensarse a su alrededor, y el frío se sentía diferente, como si ahora le perteneciera a él en lugar de a la tormenta que Lorena había convocado. Levantó la cabeza, con ojos vidriosos y una calma inquietante, mirando directamente a la joven ante él. Una vez más habló de compasión, no como una palabra vacía sino como un veredicto, algo otorgado desde lo alto, como si ya hubiera medido su vida y la hubiera encontrado trágicamente pequeña. Girándose como si fuera a marcharse, el desconocido inclinó el hombro, sugiriendo que había terminado allí. Sin embargo, se detuvo a medio paso, con la intención de advertirle lo que ocurriría si continuaba manteniendo la cabeza baja,
si persistía en negar su lugar bajo fuerzas que no comprendía, las consecuencias llegarían como una hoja desde la oscuridad. Añadió, casi con indiferencia, que la habría perdonado si hubiera permanecido obediente y callada. Pero Lady Lorena recibió sus palabras con una mirada intrépida, la barbilla en alto y los ojos brillando con desafío, y le habló con un valor directo, casi descortés, negándose a encogerse incluso cuando la misericordia era ofrecida como cebo. La expresión del hombre cambió a una sorpresa genuina ante su audacia, como si no pudiera creer que estuviera poniendo el cuello tan voluntariamente. La llamó insensata, sorprendido de que no reconociera que no tenía esperanza de derrotarlo, y luego afirmó que no tenía intención de hacerle daño, como si la decisión de dejarla vivir fuera solo suya para conceder o revocar. Lorena parecía agotada por las implacables batallas del día, su respiración ligeramente más pesada y sus hombros cargando el cansancio del esfuerzo. Aún así, no retrocedió, no había rendición en su postura, solo la obstinada y orgullosa negativa de una Beowulf que preferiría romperse antes que inclinarse ante la condescendencia de un desconocido. Y el hombre simplemente permaneció allí y escuchó, inmóvil, mientras la valiente joven aristócrata reconocía que era diferente del resto de la familia Beowulf. Sus palabras contenían tanto amargura como claridad, una admisión forjada por la dura experiencia, no por autocompasión, mientras él observaba como si su honestidad fuera otra forma de entretenimiento. Confesó que no era especialmente hábil con la espada, que a menudo se dejaba llevar por la emoción en los peores momentos. Peor aún, no podía utilizar correctamente la visión, la percepción refinada en la que confiaban los guerreros experimentados, una carencia que expresó en voz alta con una aceptación severa, como si desafiara al destino a aprovecharse de ello. Sin embargo, incluso con esas limitaciones, Lorena aún tenía su afilada hoja, el arma que nunca abandonaba, el acero que la había acompañado en cacerías y horrores por igual. Había luchado contra monstruos con ella, había probado el terror con ella y la había sostenido cuando nadie más lo hacía, cualesquiera que fueran sus límites, su espada era prueba de que había resistido. Y si la victoria era imposible, entonces al menos moriría como debía hacerlo una Beowulf, no necesariamente triunfante, pero sí inquebrantable, luchando hasta que su último aliento rasgara sus pulmones. Su voz se estabilizó al decirlo, convirtiendo la muerte de una amenaza en un juramento, ese tipo de valor obstinado que se niega a ser negociado. Tras el discurso desesperado e inquebrantable de Lorena, el misterioso hombre cerró los ojos y cayó en silencio, como si estuviera sopesando algo mucho más profundo que la batalla inmediata. Durante varios largos segundos no dijo nada. Luego abrió los ojos de nuevo y la miró con una intensidad inquietante, reconociendo, sin elogiar, que su valentía era innegable. Según él, toda batalla era siempre de vida o muerte, no una contienda por orgullo o reputación. Y al elegir sus palabras y su postura como lo había hecho, la aristócrata había cometido un grave error, uno que resonaría más allá de este vagón, más allá de este tren, hacia consecuencias que aún no podía ver. Apretó su enorme puño, los tendones tensándose como cables de hierro, y flexionó el brazo hasta que los músculos se hincharon con una densidad aterradora. Con una voz que transmitía identidad y amenaza a la vez, se declaró un tigre negro llamado Cupid, una presentación que sonaba menos como un nombre y más como una advertencia tallada en carne. Atrayendo poder como si estuviera absorbiendo el mundo en su cuerpo, Cupid reunió su fuerza con un enfoque brutal. Bajó su postura, giró los hombros, y el aire pareció temblar mientras preparaba un golpe de tigre montañés, claramente con la intención de demostrar, en el lenguaje más violento posible, de que era realmente capaz. El silencio cayó como lluvia dentro del vagón con el techo destrozado, pesado y absoluto. Sobre ellos, solo permanecía el cielo oscuro, una herida abierta que revelaba estrellas distantes que brillaban con una belleza indiferente, observando una lucha humana que nada significaba para los cielos. Erectus Veris, el cuarto discípulo, miró al frente con incredulidad atónita, su mente luchando por aceptar la escena ante él. El resultado contradecía cada suposición que había llevado a la pelea, y su conmoción lo hizo vacilar cuando el instinto exigía acción. Él y su grupo no deberían haber podido perder, tenían los números, la presión, la ventaja. Incluso habían desarmado a su oponente y tomado un rehén, inclinando el campo de batalla a su favor.
Sin embargo, la realidad había volteado su lógica con la misma facilidad con que una mano gigante dispersa piezas sobre un tablero. La comandante del séptimo cuerpo, Ellie, estaba ahora clavada a la pared del vagón por una espada masiva, su cuerpo atrapado por pura fuerza y colocación precisa. Varys no podía comprender cómo la batalla había girado tan violentamente, la imagen de su líder inmovilizada parecía una pesadilla imposible hecha realidad. Miró el rostro abatido de Ellie, tan distinto de su confianza anterior, y la amargura se enroscó en su estómago. Una y otra vez se preguntó por qué había sucedido, por qué su certeza se había derrumbado, por qué su victoria se había convertido en humillación en el lapso de unos pocos suspiros. Esas preguntas repetidas solo alimentaron la furia del hombre que se encontraba frente a los rebeldes derrotados, el de la mano inusual. Su postura estaba tensa por la irritación, como si la confusión de Varys fuera un insulto, y su mirada se agudizó hasta volverse peligrosa al oír la duda. Arrayán, su mano transformada en una hoja de lobo negro, una extensión semejante a un arma que parecía tallada en la propia noche. Con una frialdad escalofriante, desestimó a los oponentes de hoy como débiles, su tono implicando que su supuesta amenaza nunca había sido más que un obstáculo menor en su camino. Detrás de él, el asesor imperial Huye se inclinó hacia adelante con ansiedad, queriendo saber si por fin había terminado. Jan le dijo al viejo sabio que se relajara, con voz firme pero cautelosa, aunque dejó claro que no era aconsejable marcharse, todavía no, porque el peligro no se había disipado por completo del aire, y las secuelas aún podían morder. Varys exigió saber cómo un caballero tan joven había repelido por completo los asaltos del ejército revolucionario. Jan respondió con una pequeña y confiada sonrisa, como si la pregunta misma fuera esperada, una curiosidad predecible de alguien que acababa de ser superado. En verdad, el miembro del escuadrón de élite recordaba más de lo que revelaba, ecos de una vida pasada en la que había derrotado al maestro de Varys, la espada de la luz, el propio Erectus. Jan sabía que aquella hoja legendaria ya había sido rota antes, y también comprendía una diferencia crucial: estos enemigos, incluso él y entre ellos, eran solo estudiantes y discípulos, no el verdadero Erectus en persona con toda su aterradora maestría. Jan recordó los poderosos movimientos de Ellie, la velocidad, la agresión, la intención cruda, y aún así, su certeza no vaciló. Incluso si el propio cielo se desplomara sobre sus cabezas, no perdería ante este ejército revolucionario, su voluntad estaba firme como el acero, y su confianza llevaba el peso de la experiencia ganada con esfuerzo, no de la arrogancia. Entonces Jan dirigió su atención al abatido Varys y le preguntó, casi con indiferencia, si quería vivir. La pregunta cayó como un martillo, sobresaltando al joven discípulo, porque no era una amenaza gritadas con rabia, sino una oferta pronunciada con frío control. Jan declaró que si Varys respondía correctamente a sus preguntas, sería perdonado. Con deliberado cuidado, abrió su colgante y reveló lo que había dentro, inclinándolo para que su oponente derrotado pudiera verlo con claridad, una acción que se sentía menos como negociación y más como la revelación de una llave ante una puerta sellada. En el momento en que Varys vio el símbolo representado dentro del colgante, el reconocimiento lo sacudió como una descarga eléctrica. Su respiración se detuvo, y algo no dicho se agitó tras sus ojos, como si aquella marca llevara un significado antiguo que los discípulos eran entrenados a temer tanto como a reverenciar. El rostro de Varys se ensombreció al instante, y una marca roja apareció en su frente mientras miraba el misterioso símbolo. El sudor perló en sus sienes, el cambio en su expresión fue inmediato y alarmante, como si el colgante hubiera activado una alarma interna o una maldición tejida en su propio cuerpo. Con compostura forzada, Varys susurró sobre el símbolo del comienzo, palabras cargadas de temor. Jan, genuinamente sorprendido, no entendía a qué se refería el cautivo, su ceño frunciéndose mientras intentaba relacionar aquella frase con algo que conociera. La expresión de Varys cambió bruscamente, el pánico rompiendo su disciplina. Una burbuja hinchada surgió en el lado de su cuello, y suplicó a Jan que esperara, su voz quebrándose como si sintiera que algo horrible ya se estaba desatando dentro de él. Pero la transformación se aceleró violentamente, ampollas se extendieron por su rostro con aterradora rapidez, hinchándose y multiplicándose como si un veneno invisible estuviera hirviendo bajo su piel.
Con un aliento entrecortado y roto, admitió que ya no podía hablar, las palabras desmoronándose en silencio mientras su cuerpo se rebelaba. Recordando al instructor superior Jack, Jan comprendió de inmediato, Varys también portaba un tabú. Incluso a los discípulos de Erectus se les prohibía hablar de ese símbolo, y el castigo era inmediato y cruel, imponiendo el silencio con carne y sangre en lugar de meras amenazas. Sangre oscura salpicó el suelo de madera del vagón del tren, manchando las tablas con feas y crecientes manchas. La mirada de Jan se demoró en ello, y sus pensamientos se volvieron pesados, porque fuera lo que fuera aquel símbolo, no era simplemente importante, era lo bastante peligroso como para silenciar a un hombre por la fuerza. Jan permaneció entre sus oponentes derrotados, las secuelas en silencio salvo por respiraciones tensas y el leve crujido del tren en movimiento. En esa quietud, comprendió con certeza que no escucharía otra palabra de ellos, no más respuestas, no más explicaciones, solo la evidencia muda de un secreto custodiado con brutalidad. Con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados en profunda contemplación, Jan asimiló la revelación sombría y el precio que exigía. A pesar del caos y el silencio impuesto, había obtenido una nueva pista, una grabada en su mente como una marca ardiente, un símbolo que no solo insinuaba la verdad, sino un nuevo comienzo aguardando más allá de la próxima puerta en sombras. Ahora Jan no tenía más opción que desentrañar la verdad pieza por pieza. Con un sabio experimentado ahora contado entre sus filas, el equilibrio se había inclinado sutilmente a su favor. Todo lo que quedaba era bajar del tren con vida, pero incluso ese objetivo tan simple se sentía como cruzar el filo de una espada. Sin previo aviso, una violenta explosión retumbó cerca del primer vagón, una onda expansiva que devoró todo pensamiento disperso en un instante. El líder de la misión de los territorios del norte giró bruscamente la cabeza hacia el origen, sus instintos encendiéndose mientras la propia noche parecía desgarrarse. Mirando al frente con el ceño fruncido, Jan luchó por comprender que podría detonar con tal ferocidad a bordo de un tren reforzado con magia y acero. La magnitud de la fuerza sugería sabotaje del más alto nivel, algo deliberado, algo catastrófico. Aún clavada contra la pared del vagón por una espada enorme, la comandante del séptimo cuerpo del ejército de la Revolución Infernal tosió con aspereza, salpicando sangre de sus labios mientras su pecho se agitaba bajo la presión aplastante. Levantando la cabeza a pesar de la hoja que la retenía, la villana mostró un pequeño dispositivo sujeto en su mano, un detonador marcado con un único botón rojo. Con una sonrisa fina y triunfante, informó con calma a Jan que las llamas ya estaban consumiendo la sala de máquinas. Habló con confianza inquebrantable, insistiendo en que Jan jamás lograría detener el tren a tiempo. Según ella, una piedra mágica sobrecalentada había sido llevada más allá de su límite, un núcleo arcano preparado para desatar devastación. Esa piedra inestable, explicó, garantizaría que el tren no pudiera frenar en la estación Avelán. En su lugar, avanzaría sin control, transformando su impulso imparable en un arma de destrucción masiva. Con cruel deleite, describió cómo la explosión resultante rugiría lo suficientemente fuerte como para sacudir la capital del norte, y como enormes pilares de fuego se elevarían por encima del horizonte de la ciudad, marcando la noche con un infierno ardiente. Eli, con sangre deslizándose por su rostro, intentó añadir que ninguno de ellos viviría lo suficiente para presenciarlo, pero la frase murió en su garganta, truncada por el dolor y la respiración agonizante. Sus facciones se torcieron como si la vida misma estuviera drenándose de su cuerpo. Los ojos de Jan se entrecerraron con desconcierto, este momento nunca había existido en su vida anterior. La desviación de su memoria lo inquietó profundamente, el destino ya no seguía el camino que él conocía.